Empezar ahora. Ahora sí, para Vayera. El día de hoy vamos a hablar sobre Lot, siendo Lot el sobrino y el cuñado de Abraham Avinu. La Parashá Vayera abre con Abraham a los 100 años, haciéndose Brit Milá, más bien recuperándose del Brit Milá. Y nos cuenta la Torá que ese día particularmente Dios creó un día particularmente muy caliente para que nadie molestara la recuperación de Abraham Avinu. Tenemos que pensar que Abraham Avinu se hizo la circuncisión solo, sin medicamentos, sin anestesia, sin bisturí, sin nada, a los 100 años. Por lo tanto, Dios, sabiendo que Abraham es compulsivamente un Baal Gesed, un amo del Gesed, Abraham no podía ver a alguien pasar por su casa sin ofrecerle que se quede, sin que coma, que esté con él, que aprenda, que haga. Por lo tanto, ese día particularmente hace mucho calor y inclusive Dios mismo va a visitar a Abraham Avinu. La Parashá Vayera significa que él vio. ¿Quién vio? Abraham está hablando con Dios, lo cual es increíble. Está hablando Abraham con Dios, porque Dios vino a visitarlo. Es más, el concepto de visitar al enfermo lo aprendemos de Dios mismo, que fue a visitar, la Shejina fue a visitar a Abraham Avinu, y de pronto resulta que Dios percibe que Abraham está incómodo de no hacer Gesed. Él está previniendo que haga Gesed y por lo tanto Dios aparece en el horizonte a 3 viajeros que Abraham ve y le dice increíblemente a Dios, espérame un momento, voy a ir a atender a ellos y ahorita regreso contigo. Quiere decir, dejó a Dios plantado para ir a atender a 3 desconocidos que venían en el horizonte caminando. Esto es muy interesante, no vamos a hablar particularmente de esto, pero sabemos que estos 3 viajeros eran 3 ángeles que se habían materializado y como ustedes saben, cada ángel viene a hacer una función y por lo tanto cada uno de estos ángeles tenía una función particular. Sabemos que venía Mijael, venía Rafael y venía Gabriel. Y como cada ángel hace solamente una cosa, pues Mijael viene a darle la buena noticia de que a pesar de que tiene 100 años y que Sara Imeinu tiene 90 años, Abraham va a tener un bebé con Sara. Ese es Mijael. Por otro lado, Rafael, como su nombre lo dice, Rafael es refuá. Rafael viene a avisarle y a curarlo y a crearle sanación en la operación que tuvo del Brit Milá. Y finalmente Gabriel, que viene de Gevurah, Gabriel viene a avisarle y le viene a decir que Dios no va a tolerar más la maldad que se vive en Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades de las cuales hablamos la semana pasada, que Abraham se alió a ellos y que va a destruir las 5 ciudades. Evidentemente, sabemos, todo mundo sabe la historia, que Abraham se pone a discutir con Dios y empieza como una rebatinga, empieza casi como un Black Friday y le dice, ¿cómo vas a matar a justos con pecadores? No es de tu categoría, Dios, hacer una cosa así. Y empieza a decirle, ¿y qué tal si hay 50 justos? ¿Y qué tal si hay 45 justos? ¿Y qué tal si en las ciudades hay 40 justos? ¿Y qué tal si hay 30 justos? Y al final acaba con una negociación muy, muy correcta, que es, ¿y si hubiera 10 justos, salvarías a las ciudades? Y Dios le dice, sí, si hubiera 10 justos, salvaría las ciudades. Por lo tanto, esta parashá, el personaje central es Abraham en esta situación, pero el personaje que más nos llama la atención y a donde vamos a poner nuestra atención es Lot. Lot es un personaje extraño, raro y que realmente llevo tratando de aclarar mi mente año tras año y de entender cuál es su filosofía y les aseguro que de toda la Torá es el personaje más complicado de toda la Torá. Es un personaje oscuro, es un personaje paradójico, es un personaje contradictorio, de pronto lo ves como un
tzadik impresionante y de pronto lo ves casi como un rasha. De repente lo ves como una persona con las mejores intenciones y de repente lo ves con las peores intenciones. Por lo tanto, es sumamente interesante entender este personaje porque no se queda como un relato adyacente a la vida de Abraham Avinu, sino hay algo de Lot que es muy redimible y que es tan redimible que es necesario para la llegada del Mashiach. Por lo tanto, pues, bienvenidos a la clase de Lot, Zohar Bayera, y pues esta presentación no está terminada realmente, pero nos va a servir como un outline, nos va a servir como un tipo de lineamiento para que estemos poniendo bastante atención. Vamos a hablar un poco de la vida de Lot. Entonces, como siempre, vamos a hablar un poco de Pshat, un poco de lo que dice la Torá. Y el mismo Pshat es sorprendente. Primero que todo hay que decir que Lot, ¿quién es Lot? Abraham Avinu tenía dos hermanos. Tenía un hermano que se llamaba Nahor y tenía un hermano que se llamaba Harán. Quiere decir, Lot era hijo de Terach, la mamá de Abraham Avinu se llamaba Amatlai Bat Carnebó y Abraham era uno de tres hermanos. Sabemos muy poco de Abraham en su infancia, como dijimos la clase pasada, sabemos muy poco de sus hermanos, pero lo que sí sabemos es que Harán murió mientras Terach estaba vivo y la historia midrashica comenta que cuando Abraham comenzó su revolución ideológica de monoteísmo, o por lo menos ir en contra del politeísmo, el rey Nimrod, el rey Amrafel, del cual ya hablamos, decidió probar la fe de Abraham metiéndolo en el horno. Y sabemos muy interesante que Abraham nació en la ciudad del horno, que es Urkazim, y por lo tanto cuando Nimrod arroja a Abraham al horno y Abraham se salva, todo el mundo quedó como, oh, se salvó Abraham porque su Dios es más fuerte que los dioses que conocemos. Y por lo tanto, el hermano Harán, como siguiendo al hermano héroe Abraham, dijo, yo también me aviento al horno. Y el Midrash cuenta que él no tenía ni la idea de lo que Abraham era, ni la idea de lo que Abraham pensaba, y por lo tanto, desgraciadamente, se aventó porque tenía fe en Abraham, mas no tenía fe en Dios, y muere. Esto hace que Abraham se traume. Imagínate que tú le vas, es que la postura de Harán es, yo le voy al que gane. Es como, ¿a quién le vas? ¿A Trump o a Biden? Bueno, obviamente yo le voy a Trump, no importa, pero el concepto es, realmente no hay una convicción, simplemente este joven se avienta, como dicen en México, como el borras, y se muere. Por lo tanto, Abraham queda a cargo de los hijos del hermano, de Harán. ¿Y quiénes son los hijos? Sarai, que también tiene el nombre de Yisca, también tiene el nombre de Sarai. Son dos nombres que tiene y cada uno significa otra cosa. Y por otro lado queda este Lot. Y por otro lado queda una hermana llamada Milca. Quiere decir, Harán tenía tres hijos y increíblemente Abraham se siente responsable por ellos y casi los adopta. Por lo tanto, su primera relación con Sara, con Lot, es casi como de un padre adoptivo y se vuelven parte de la familia de Abraham Avinu. El hecho es que Sara se casa con Abraham y Lot se convierte en el sobrino, el protegido, el alumno, el acompañante de Abraham Avinu. Y desde muy temprana edad, quizás Lot era 5 o 6 años más
joven que Abraham, o una cosa así, no es que había una diferencia de edad muy grande, porque Abraham tenía 100 cuando Sara tenía 90, por lo tanto suponemos que Lot era quizás más grande inclusive que Sarimei, ¿no? Por lo tanto es su compañero de vida. Y lo más importante de todo es que durante todo su éxodo de Abraham, como dijimos la clase pasada, Abraham nace en Ur-Kasdim, que es Irak, Mesopotamia. El rey Nimrod lo corre de ahí y se va a vivir a lo que se llama Harán, que es la cuna de todas las matriarcas, que es también es conocido Harán como Harán Naraim, que es la zona donde vive, donde van a ser Rachel y Rivka y Betuel y Labán, toda esa familia que tenemos ahí rarita, que es en Siria, y se ve que Lot acompaña a Abraham allá, y cuando la voz de Dios llega a Abraham y le dice, Lej leja mi arceja, vete y encuéntrate y empieza tu camino espiritual y florece espiritualmente, lo acompaña también Lot. Por lo tanto, sabemos que Lot era en ese momento su protegido, era el equivalente a su hijo, su discípulo. Quiere decir que toda la vida y todo el desarrollo previo que tuvo Abraham estuvo al lado Lot y aprendiendo de Abraham. Inclusive este concepto de que Abraham ya está casado tantos años y no tiene hijos, hace a Lot el verdadero heredero del legado de Abraham Avinu. Y acá pasa algo interesante. La primera cosa que sucede es que cuando llegan a la tierra de Canaán, llega Abraham, Sara, Lot. Curiosamente llegan a la tierra de Canaán y curiosamente al muy poco tiempo empieza una hambruna, eso lo dice la Torá, y tienen que bajar a Egipto. Esta bajada a Egipto es una cosa muy importante porque en Maseabot Siman Levanim, en todo este tema de lo que pasa con nuestros padres va a ser lo que va a representar para nuestros hijos, esta bajada de Abraham a Egipto y su salida de Egipto es un eco de lo que va a ser la bajada de los judíos a Egipto y la salida de los judíos a Egipto. Pero no voy a reparar en eso. Lo importante es que cuando llega Abraham a Egipto, llega con Sara y Meinu, llega con Lot y él. Y se da cuenta que le echaron el ojo a Sara porque Sara era guapísima. La Torá dice que Sara es de las 4 mujeres más guapas de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, Abraham hace un plan y dice, voy a decir que es mi hermana, porque no vaya a ser que me maten y se quieran quedar con ella. No sé qué pensó, no sé cuál fue su idea. Obviamente el Zohar tiene una explicación tremenda de esto, que espero que me logre hablar de esto. Y lo interesante es que una vez que él se hace pasar por hermano, el faraón agarra a Sara, quiere traerla para él, quiere traerla para el palacio, y Dios no permite que nadie toque a Sara. El faraón sueña que algo está mal y va con Abraham y le dice, ¿por qué me dijiste que es tu hermana? Y Abraham le dice, me dio miedo decir la verdad y me dio miedo, yo no sé cuál es la ética del lugar, yo no sé si van a respetarme, me dio miedo que me mataran, pero la realidad es que es mi mujer y acá y allá. Y el tema importante que quiero poner acá es que Lot se queda callado cuando él verdaderamente era hermano. Y lo interesante es que por ser el hermano y por haber el faraón soñado y darse cuenta de que estaba tratando con gente muy especial, el faraón le da a Abraham muchísimos regalos y entre ellos le da a una mujer que es su hija, que es Agar. Entonces, acá la pregunta no es por qué el faraón le dio y no es por qué Abraham aceptó. Esto es un tema increíblemente interesante, pero es por qué Lot se quedó callado y por qué protegió la mentira de Abraham, cuando realmente él era el hermano de Sara, y si alguien merecía los regalos, y si alguien merecía a esa mujer, debería de haber sido Lot. Por lo tanto, es algo muy a favor de Lot,
el que se haya quedado callado y que haya dejado que Abraham se salve y que saliera como él quisiera salir. Este es un tema importantísimo. Ahora, lo más importante de todo es que después de esta bajada a Egipto, donde Lot mantiene el silencio, donde mantiene la confidencialidad, de pronto la Torá nos cuenta que hay una riña, hay una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Se ve como que es una cosa independiente de ellos o que sí tiene que ver con ellos, pero se ve como algo no tan primario. Y en esta riña, la Torá nos dice que los animales de Abraham y sus trabajadores tenían la consigna, tenían la obligación de pastar solamente en tierras libres o en tierras que fueran de Abraham. Pocas palabras, eran más éticos, y en cambio los de Lot decían que coman donde quiera. Al fin y al cabo, esta tierra Dios se la prometió a Abraham, y al final de cuentas Abraham no tiene hijos y seguramente Lot va a heredar todo. Entonces se ve como que tienen unas diferencias a nivel de negocios, a nivel de ética, pero aparentemente estas diferencias, si las estudiamos con mucho más detalle, es un crack, hay un rompimiento en la relación de Abraham con Lot, y es un rompimiento que es casi, casi desquiciante. ¿Por qué? Porque Abraham le dice, escoge y vete a donde quieras, y yo me voy a ir exactamente donde tú estés, yo me voy a ir a otro lado. Entonces es increíble que consienten esta división, y tú podrías decir, bueno, la verdad es que ya no les daba la territorio, quisieron ampliarse, quisieron abrir el negocio más. Quiere decir, podríamos verlo como algo, cualquier cosa, pero no lo podemos ver así, porque el problema es que en el momento que esto sucede, Lot decide irse a la ciudad de Sodoma y Abraham se va a Mamre. Todo lo que estamos hablando se puede estudiar a nivel midrashico, a nivel del Talmud, a nivel de la Torá y a nivel de la Kabbalah. Entonces, vamos a reparar en algunos aspectos para ir profundizando en ellos. Entonces, desde un punto de vista filosófico, nos está diciendo mucho esta separación. Permítanme. La separación no es nada más una separación. Imagínate que lleva viviendo contigo toda tu vida una persona, de repente la persona dice, me voy y me voy opuesto, me voy a separar, no es que voy a ser tu vecino y quiero seguir teniendo contacto contigo, quiero irme exactamente a un lugar opuesto a ti. Y sabemos que es opuesto porque no es que decidió irse a este territorio o se decidió ir un poco más al norte, al contrario, decidió fríamente y tomó la decisión de irse a un lugar que es Sodoma. Y sabemos que Sodoma, junto con las ciudades circundantes, esas 5 ciudades, que Sodoma, Gomorra, Zeboyim, Adma y Zoar, son 5 ciudades, son 5 ciudades que en esta misma parashá Dios ve lo terrible que se comporta la gente en ese lugar y decide destruirlas. Entonces, no es que la gente se volvió mala de la noche a la mañana. La gente era como era y tenía una filosofía de vida. Y lo que nos llama mucho la atención es que la filosofía de vida de Sodoma es una filosofía de vida de que aquí es puro din. Aquí la gente vive de su trabajo, no hay welfare. Aquí no hay ayuda al pobre, no hay ayuda al necesitado, no hay ayuda al huérfano, no hay ayuda a nadie. No nada más no hay ayuda, se reglamenta que el que ayude es penalizado. Entonces, era una sociedad completamente egoísta, era una sociedad completamente basada en lo que tú tienes es lo que tú mereces, lo que tú tienes es lo que tú mereces y es lo que trabajaste. Y si te pasó una desgracia, muérete. No cuentas con el apoyo de nadie. Aquí cada quien lo suyo es suyo. Por lo tanto, hay miles de midrashim que cuentan de la maldad que era,
no había ayuda al pobre y no había ayuda a una persona que se le perdió algo y no había ningún tipo de responsabilidad civil y de ayuda y de apoyo a las personas necesitadas. Por lo tanto, ahí era puro rico y puro rico que tenía todo perfecto y en el momento que cualquier viajero, cualquier persona llegara a estas ciudades, se le destruía porque no se le podía asistir en nada. Entonces, vean cómo un Lot nace con Abraham. Dijimos que Abraham es el Av del Gesed. Abraham es el padre de la bondad, de la asistencia, de la ayuda. Abraham era todo el día ver cómo ayudar a la gente. Toda la misión de vida de Abraham, todo el arquetipo que va a representar a Abraham para Breshit y para siempre, va a ser Abraham es el Av del Gesed. Y lo vemos como la midá de Gesed, Abraham Avinu. Por lo tanto, no entendemos cómo alguien que mamó y aprendió y vio todo el gesed que hacía el tío, de repente decide y se va al opuesto. Obviamente, desde el punto de vista psicológico lo podemos entender. Es como una persona que tuvo un papá de un tipo y se va y se casa con un marido opuesto al papá. Eso es algo muy común. Pero hay que entender qué fue lo que molestó, porque realmente Abraham era un amor. Abraham era una persona que se preocupaba desde que amanecía hasta que se dormía por el prójimo, y este va y se asienta en Sodom. Bueno, por otro lado, cuando está viviendo en Sodoma, no se sabe muy bien cuándo, pero se casa con una mujer de Sodoma, que también habla muy fuerte de eso. Esa mujer se llama Edis, como Edith, y tiene con ella 4 hijas. Es un tema muy interesante que él tiene puras hijas, aunque yo también tengo puras hijas. Es muy interesante este tema, tiene 4 hijas, y mientras está viviendo ahí, nos dice el Midrash que no era precisamente alguien muy querido, porque él se sentía como juez del lugar. Entonces él se puso a sí mismo, yo soy acá como un dignatario importante, soy un juez del lugar. Y aparentemente había rechazo a él, pero por otro lado era un tipo rico, era un tipo que llegó con mucho ganado, que llegó como pudiente, entonces la gente lo veía como con envidia, pero lo dejaron estar ahí porque no estaba pidiendo nada de nadie. Y lo que sí sabemos es que en la guerra de los 4 reyes con los 5 reyes, lo secuestran, y gracias a que lo secuestran, entra Abraham en la guerra, y gracias a que entra Abraham en la guerra, gana la guerra estas 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, etc. Entonces sabemos que no es querido, pero por otro lado el rey, pues lo mantiene como muy contento porque gracias a su tío nos salvamos del poderío de estos 4 reyes. Hasta ahí, pues sí vemos un personaje extraño, pero por otro lado lo podemos justificar y decir, ¿sabes qué? Se asqueó del gesed de Abraham. Se asqueó de Abraham, que era un ser que todo el tiempo estaba viendo por los demás. Entonces, podríamos decir, ¿sabes qué? No, él no era altruista como Abraham, él quería ver por sí mismo y aparentemente pues se fue como una reacción a Abraham, algo muy distinto a lo que era Abraham, y lo que es distinto es ir a un lugar de din. Entonces, como una persona que vive, por decir, en México, que hay como un poco de que aquí cada quien hace lo que quiere, y dice, ya me harté de que la gente no obedece, que todo el mundo hace lo que quiere, que no hay ley, que acá, y se decide ir a un lugar muy reglamentado, no sé, como Estados Unidos o como Canadá, que ahí pagas impuestos y ahí no hay maíces. Entonces, la gente siempre anda buscando como lugares a donde él siente que se puede desarrollar mejor. Entonces, la crítica hasta este momento lo que podríamos decir es que Lot se asquía o se harta de vivir para los demás, como lo hacía Abraham Avinu, y dice, ¿saben qué? Ya estuvo bueno de vivir para los demás,
Voy a vivir para mí, para mi familia, voy a hacer mi dinero, voy a hacer mi familia y los demás los voy a tener a un lado. Y por eso se va a Sodoma. Donde empieza a estar la cosa rarísima, y es muy importante para mí acá narrarlo muy bien, es cuando cuando Abraham, en esta parasha, Abraham lo va a visitar el ángel y lo cura. Y lo va a visitar el otro ángel y le dice que va a tener un hijo y que le va a poner Isaac. Y el tercer ángel, que es Gabriel, que Gabriel viene de Gbura, y Gbura es Din, viene a decirle, Dios va a destruir estas ciudades. La cuestión es que ¿por qué va Dios a decirle a Abraham? Entonces, aparentemente dice Rashi que Dios dice, ¿cómo no le voy a decir a este querido, a este tzadik, lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a ocultar de este tzadik lo que voy a hacer? Y esto abre un tema muy importante porque es increíble cómo Abraham se invierte de cuerpo y alma a pelear por esta gente. Nos llama mucho la atención porque a diferencia, por ejemplo, de un Noaj, cuando a Noaj le dijeron voy a destruir a la humanidad y me voy a quedar contigo, Noaj dijo, tú sabes lo que haces, hizo el arca y se salvó él, pero no peleó o no sabemos qué argumentó por ninguno de sus conocidos. Y por otro lado, acá vemos la diferencia entre un Noaj, que es un tzadik, y un Abraham, que es un Hasid. Hasid no de hasídico, sino de Hasid del Gesed, en donde vemos que el Hasid es Abraham porque él va mucho más allá de lo que le piden. Si él hubiera sido Noah, hubiera dicho, si tú consideras que son malos, mátalos ya, yo qué puedo discutir contigo. Pero en cambio Abraham dice, ¿cómo? ¿Qué tal si son 50 y qué tal si son 45 y qué tal? Y por lo tanto su involucramiento tan acalorado en salvar a esta gente habla mucho de Abraham. Finalmente, no lograron salvar a nadie. Lo único que lograron es que se van los ángeles. Sabemos que este Mijael se regresa al cielo y sabemos que llegan a las puertas de Sodoma dos ángeles. Llega Gabriel a destruir y Rafael a salvar a Lot y a sus hijas. Por lo tanto, el plan era que Lot, sus 4 hijas y su mujer se salven y removerlos de ahí. Cuando llegan los ángeles, Lot los ve. Este tema de por qué los vio, un poco es como Abraham, los vio porque tenía un tipo de Ruach HaKodesh. Y en el momento que ve a estos viajeros, comienza una narración completamente diferente que la de Abraham. Abraham ve los viajeros, va por ellos, les ofrece prácticamente nada. Les dice, vengan, laven sus pies, tomen un poco de agua, tomen sombra y luego sigan su camino. Y en cambio, Lot está ahí y él les dice, tienen que venir a pasar la noche en mi casa, les voy a preparar un banquete. Quiere decir, quiere hacer gesed, pero se los embarra en la cara. Abraham hace gesed sin que se den cuenta. La diferencia de cómo se comporta Abraham y cómo se comporta Lot en esta situación es tremenda, porque Abraham va y les dice, vengan a la sombra, tomen un poco de agua y les voy a dar un crumb de bread, un pedacito de pan. Y sabemos que es un banquete Abraham, pero no les dice nada a ellos. Y en cambio, Lot ve a estos viajeros y estos viajeros le dicen, no queremos ir a tu casa, no queremos pasar la noche en tu casa, no te queremos molestar. Y él dice, no, vengan a mi casa y les voy a preparar un banquetazo. ¿Y cómo creen que van a dormir en la calle? Quiere decir que se comporta completamente dadivoso y se los pone up front lo que les quiere dar. Y por otro lado, sabemos que era prohibido atender a viajeros en Sdom. Entonces se pone en peligro a él y pone en peligro a su familia al llevarse estos viajeros. El hecho es que llega a la casa y la mujer de Lot
le dice, ¿cómo osas traer gente a la casa? Entonces Lot le dice, ¿cómo crees que voy a dejar que se vayan o que pasen la noche en la calle? Los van a matar. Por lo tanto, vamos a preparar una comida muy rica y vamos a darles camas propias para que duerman acá. Y aquí entra una cosa muy interesante. La mujer de Lot va a pedir sal con los vecinos. Y los vecinos dicen, ¿para qué quieres sal? Y ella dice, para cocinar, tengo visitas. Todos los vecinos se alebrestan, dicen, pero acá es prohibido tener visitas. Entonces se pasa la voz de que Lot tiene visitas y va la comitiva de hombres a buscar a Lot y tocan la puerta y le exigen a Lot que saque a las visitas y les dice, saca a tus visitantes porque los queremos conocer. El problema es que para la Torah conocer a alguien es conocer sexualmente. Siempre que dice, Yitzhak yada et Rivka, Yitzhak conoció a Rivka, quiere decir que tuvieron relaciones. Entonces, casi tiran la puerta y dicen, saca a tus viajeros porque los queremos conocer bíblicamente. Y lo más impresionante de todo es que agarra Lot y les dice, tengo 2 hijas solteras que no conocen hombre y prefiero dárselas a ustedes, pero no toquen a mis visitantes. Entonces acá empezamos a ver a una persona que está mal de la cabeza. Tú nunca vas a dar a tus hijas para salvar unos viajeros que ni te pidieron ayuda y que no tienes nada que ver con ellos. Entonces, en ese momento, vemos que estos ángeles se materializan y le dicen, no somos viajeros, somos ángeles y él está a punto de destruir la ciudad. Dios vio la maldad en la ciudad y venimos a que te salves tú, tu esposa y tus 4 hijas y pues tus 2 yernos, porque tenía todavía 2 yernos, tenía 2 casadas, 2 solteras. Los 2 casadas con los yernos le dicen, ¿cómo crees? Este es un paraíso, esto es un lugar que va a resistir todo, acá no va a pasar nada. Y agarra a Lot y agarra a su mujer Edis y agarra a sus 2 hijas menores y se sale mientras empieza una lluvia de azufre, viene una lluvia casi, parece una catástrofe atómica, se empieza a destruir todo, cae fuego y los ángeles le dicen, no vayas a ver para atrás porque todo se va a destruir. Y sabemos la historia que la esposa de Lot se voltea para atrás y se queda como un pilar de sal. Y Lot corre hacia una ciudad llamada Zoar, que todavía no se había destruido, y empieza a sentir como todo se empieza a destruir de manera catastrófica, y va y se esconde en una cueva en Zoar, y ahí se queda con sus hijas. Bueno, esta historia ya es una locura. Ya de entrada sabemos que estas ciudades se destruyen de manera terrible. Hasta ahorita no les he dicho nada que no sepan, pero hay que poner mucha atención en el comportamiento de Lot hacia los invitados, el comportamiento de Lot de forzar de manera terrible que los invitados vengan a su casa. La esposa de Lot increíblemente va de chismosa a decir que hay visitantes en su casa. Pareciera que estaba en contra completamente y quería que les pasara algo en los visitantes. Y por otro lado, Lot, su comportamiento de agarrar a sus hijas y darlas y no les haga nada a mis invitados y mejor tengan relaciones con mis hijas que no han conocido hombre, es completamente una actitud anormal. Y acá viene lo peor de toda la historia. Lo peor de toda la historia es que una vez que están en estas ciudades, encuentran la desolación en donde van pasando. Van, no hay nada. Van, no hay animales, no hay nada. Es como después de una catástrofe nuclear. Lo podemos imaginar como después de una catástrofe nuclear, no hay nada, no crece nada, no hay personas, no hay vida, no hay nada. Entonces llegan las 2 hijas de Lot y
la más grande le dice a la chica, dice, no hay vida, no hay hombres. Por lo tanto, acostémonos con nuestro padre para engendrar vida, zera, semilla, descendencia. Y milagrosamente están escondidas en una cueva cuando de repente aparece una garrafa de vino y entonces la mayor dice, hoy le voy a dar de beber a mi papá, lo voy a poner inconsciente y me voy a acostar con él y mañana te toca a ti. Y ahí va Lot y se embriaga y se mete sexualmente con sus dos hijas, que es una relación completamente incestuosa y asquerosa y prohibida en la Torá. Y con la grande engendra a Moab, que la palabra Moab significa Meav, de mi padre. Y con la chica, al siguiente día se acuesta y tiene a Amón, que es uno del pueblo. Entonces, esta historia es tremenda, es una historia tremenda y tú podrías decir, debería de la Torá decir, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Para qué contarte algo tan pecaminoso y algo tan asqueroso como un padre acostándose con sus hijas? Y la Torá lo pone, y no nada más lo pone, aquí viene lo más impresionante, esta es una imagen de Gustave Doré de saliendo Lot con sus hijas, escapándose. Y pues aquí lo principal es, esto ya lo preguntamos, todo esto lo preguntamos, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar. Lo peor de toda esta historia es que tú podrías decir, bueno, es dos naciones, Amón y Moab, son dos naciones completamente ajenas al pueblo de Israel. Por lo tanto, bueno, la Torah te está contando cómo se formaron estas naciones, así como te cuenta que a Noaj lo violaron o a Noaj lo castraron. Quiere decir, la Torah es un documento tan real que no idealiza a nadie, que si no te ponen las cosas como son, y estas cosas es la realidad de estas dos naciones. Pero lo peor de todo es que de estas dos naciones es la línea que viene el Mesías. Quiere decir, Ruth viene de Moab y la esposa del rey Shlomo, que es una descendiente de Amón y tiene el hijo de Rehabam. Por lo tanto, dice Shema Israel, ¿por qué va a venir en una historia tan oculta, tan oscura, que incluye un pecado sexual, un personaje tan extraño como Lot, de repente se incrusta en el pueblo de Israel? Y no nada más se incrusta, es la cuna de la Regeula, la cuna de Mesías. La cuna de Mesías viene de este acto. La cuna de Mesías viene de Lot acostándose con sus hijas. Entonces tú dirías, pues la verdad me da mucha pena contar, pero el Mesías viene de una relación incestuosa de un tipo que se largó de Abraham y que es espantoso. Entonces entra acá toda una lluvia de ideas que los jajamim han querido contestar y que la verdad es que cada quien contesta algo y nadie contesta satisfactoriamente al final esta respuesta bien. Por lo tanto, yo llevo estudiando este tema 7, 8, 9 años. Cada vez que me topo con esta parasha, cada vez que me topo con Megilat Ruth, llegamos a la misma conclusión. ¿Qué necesidad tiene el pueblo de Israel de contar esto y de que ahí viene la semilla de Mesías? Cuando vemos a Mesías como el redentor de la historia de la humanidad. Por lo tanto, esta escena no puede ser vista frívolamente, no puede ser vista superficialmente, y no es que les ofrezca una respuesta perfecta, pero las voy a invitar a que se adentren en lo que dice el Zohar al respecto, porque sin la información cabalística, la verdad de esta historia no se entiende bien. Entonces vamos a tratar de avanzar en un tema interesante. Antes de entrar en lo que dice el Zohar,
voy a retomar un poco esto desde el punto de vista filosófico. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos en un Abraham, y este es un tema muy, muy importante. Voy a compartir con ustedes pizarrón. La verdad es que Abraham es un ser que se va transformando hasta llegar a ser lo que es. Quiere decir, gran lección de la Torá es que tú no ves que la persona ya nace con ninguna habilidad fuera de serie. Es una persona que nace pésimo, Abraham. Nace en una casa de idólatras, en un pueblo de idólatras. Quiere decir, sale de la escoria o sale de la antítesis de lo que se va a convertir. Y por lo tanto, la vida de Abraham nos sirve como un modelo para entender cómo la persona se puede salir completamente de su destino. El punto es que Abraham, y esto es importante saber, Abraham nace en Ur-Kasdim y es completamente idólatra. Y la Torah te lo pone upfront. Entonces, nuestro antecedente es que nosotros venimos de un patriarca idólatra que comienza un proceso de cuestionamiento que le lleva muchos años. Y el cuestionamiento no fue un cuestionamiento de un día al otro, no fue una epifania, no es que Dios se le presentó, nada. Es prácticamente este ser cuestionándose, un ser yendo a una evolución intelectual, filosófica tremenda. No existe un filósofo en toda la historia como Abraham Avinu. No existe. No hay ni comparación de un Abraham Avinu ni con nadie más, ni con Aristóteles, ni con Platón, ni con nadie. No existe ni siquiera el concepto que podríamos imaginar de lo que logró Abraham en vida. Finalmente, Abraham llega a una decisión de qué no es Dios. Hasta que finalmente llega a una semidefinición que es Dios y él empieza su movimiento monoteísta. En su monoteísmo tampoco es que llegó a una solución inmediata, sino hay algo que él empieza a relacionar y se da cuenta que él quiere unificarse con Dios o él quiere acercarse a Dios. Y aquí se da cuenta que la única forma de acercarse a Dios es pareciéndose a Dios, lo que se llama emulación. En latín es el imatio. Entre más te pareces a algo, más cerca estás de él. Por eso es muy interesante que en el judaísmo nuestra idea de acercamiento a Dios es ser como Dios. Así como él es Rahum, yo soy Rahum. Así como él es Hanun, es así. Entonces, este proceso de imatio dei, de imitar a Dios, de acercarse a Dios, en base a cómo tú percibes a Dios, y Abraham entiende que Dios le da vida, le da mujer, le da comida, le da trabajo, le da padres, le da esto. Él entiende que Dios está dando, por lo tanto, Abraham es un ser que quiere dar. Por lo tanto, él comienza acá todo un tema de un desarrollo hacia la midá de Gesed. Y Gesed realmente es la emoción y es la midá madre de todas las emociones. Aunque nosotros ponemos Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, la realidad es que Gesed es la madre de todas las demás emociones. Todas las demás emociones van a ir en función de o más Gesed o menos Gesed o la forma pragmática de llevar el Gesed. Pero Gesed es el arquetipo y el prototipo de la emoción principal de la humanidad. Por eso dice en el libro, dice, Olam Gesed Yevané. El mundo fue creado por Gesed, se sostiene por Gesed y Dios hizo todo por Gesed para compartir su existencia con nosotros. Por lo tanto, Abraham, que es el patriarca primero, es la primera midá, es Gesed, que tiene que ver con Ejad, porque acuérdense que de las midot emocionales tenemos
Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y lo que quiero explicar es que Gesed, que es la primera, en Gesed está contenido todo. Es como la luz blanca que pasa por un prisma y se difracta en todos los colores. Por lo tanto, esto vendría siendo Gesed. Y la difractación sería Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Por lo tanto, Gesed es lo primero, es Ejat, es monoteísmo, es la emoción uno. Y esta emoción uno no es que la adquirió Abraham y ya, él es Gesed y es perfecto su Gesed. Al contrario, toda la vida de Abraham es dándole Dios lecciones, como un herrero tiene que pegarle al hierro para forjarlo. Por lo tanto, no es que él llegó a una solución de Gesed bien, porque lo que quiero explicarles en esta clase es que Abraham entendió muy mal el Gesed al principio. Quiere decir, cuando una persona descubre algo, la hiperdesarrolla y muchas veces el hiperdesarrollo de algo puede ser una clipa. Por lo tanto, lo que yo quiero explicar es que al ser estas cosas, midot, la palabra midá significa medida. Como decir, nada en exceso, todo con medida, así tal cual. ¿Por qué lo menciono? Porque la medida correcta es que al principio el Gesed de Abraham fue defectuoso. Así lo estudia Rabbi Zweig y make sense con la historia que hemos platicado. Quiere decir, Abraham, voy a poner Abraham escrito así para que veamos su transformación. Abraham decide hacer Gesed y ¿qué sabemos de él? Que tiene una casa abierta, 4 puertas hacia todos los puntos cardinales, está sirviendo a la gente comida, les da clases, les da de tomar, les da hotel, les da para dormir, da tanto que está mal su Gesed. Y el hecho es que hay un momento en la vida de Abraham donde su exceso de Gesed hace que todo lo que hizo con respecto a las personas que afectó, las personas se alejaran, como fue el caso de Lot, o desaparecieran, como el caso de los decenas de miles de adeptos o de prosélitos que hizo Abraham y Sara en Harán. Cuando Abraham se va a Lej Lejá, todos sus descendientes, toda la gente que estaba comiendo de él, lo que se llama en inglés liches son como sanguijuelas. No es que la gente estaba ahí porque verdaderamente amaron al Dios de Abraham, estaban ahí porque Abraham les resolvía la vida. Entonces era un Abraham que yo te doy de comer, de beber, te doy casa, te doy estudios, todo gratis. Por lo tanto, eran una bola de verdad, así dice el Zohar, sanguijuelas. Sanguijuelas porque, ¿por qué estaba mal? Porque tú no puedes dar libremente sin exigir. Si tú das y das y das y das, te pasa como con los hijos. A un hijo que le das y le das y le das y le das y nunca le exiges, lo destruyes. Por lo tanto, esta primera fase de Abraham como Abraham es una época donde Abraham no está haciendo bien el Gesed. Y el hecho es que Lot acaba yéndose a Sdom. ¿Y qué es Sdom? El anti-Gesed. En Sdom es la midá de Sdom es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Que se ve como muy lindo, pero es
no puedes ayudar al prójimo. No puedes dar dinero al pobre, no puedes ir a visitar al enfermo, no puedes alimentar al viejito, no puedes ayudar a la viuda, no puedes ayudar al huérfano. Eran sociedades donde eran anti-welfare, anti-ayuda. Aquí lo que tú tienes es lo que tú mereces y es pura din, pura justicia, pero obviamente en exceso. Entonces, la única forma de poder justificar a Abraham, a Lot, de que se haya ido al opuesto de Abraham, es porque estaba ahorcado del Gesed de Abraham. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no lo dejaba hacer. Era tan expansivo, yo te mantengo, yo te doy, yo te educo, yo te hago. Entonces el otro sintió, dijo, ¿y dónde estoy yo? Quiere decir, hay una sensación de ahogo, una sensación de no soy nadie al lado de este señor, por lo tanto, a donde tú vayas, yo me voy a ir para el otro lado y me voy a ir al extremo. Entonces ahí entendemos por qué se va Sdom. También hay palabras donde hay gente que dice, se fue precisamente a Sdom porque dijo, pues aquí no hay Gesed y yo les voy a enseñar Gesed. No, esto no quiere decir que estamos hablando mal de Lot. Estamos hablando de Lot como una persona que reacciona, reactiva a un exceso de Gesed. Y por lo tanto agarra a Lot y dice, yo me voy a Sdom, donde no hay Gesed, porque quiero saber qué es vivir sin Gesed. Y se va y se establece en Sdom, que es anti-Gesed y que es una ciudad que la gente se sostiene en puro din. El parteaguas en la vida de Abraham es Lej Lejá, pero tiene otro parteaguas. En su unidad de Gesed, su parteaguas es que Abraham se convierte en Abraham, Dios le da la Hey. Este es un tema de Kabbalah muy importante, pero vamos dirigiéndonos a esto. Abraham se convierte en Abraham a partir de que Dios le pide que se haga el Brit Milá. Entonces, realmente hay un Gesed aquí que digo yo que es defectuoso, ya sea porque es excesivo o ya sea porque todavía no sabía cómo hacerlo. Y por otro lado, a partir de este momento, hay un Gesed rectificado. Por lo tanto, cuando vemos a Lot, Lot conoció a Abraham aquí y no conoció a Abraham aquí. Por lo que suponemos que si Lot hubiera conocido a Abraham después del Brit Milá y hubiera entendido lo que Abraham entendió a partir del Brit Milá de cómo hacer Gesed, a lo mejor Lot no se hubiera tenido que desprender de Abraham. Esto es Machshavá, esto es algo que le oí a Rabbi Zweig, pero ahora vamos a lo que dice el Zohar, que de verdad que ayer en la noche de verdad, mamás no podía yo dormir. Tania me pregunta algo importante que ahorita lo vamos a contestar, Tania. Entonces, ahorita lo que yo quiero compartir con ustedes es un concepto muy interesante que tiene el Zohar Akadosh, para Shabbayera, y es un tema que a lo mejor desconocen ustedes los términos. Entonces, no las quiero confundir con los términos, porque lo importante es que entendamos el fondo, el trasfondo de esta situación. Entonces, el concepto del Brit Milá no es un concepto pequeño. Es un concepto que va a cambiar completamente la relación de Abraham con Dios, en donde el Brit Milá es un tipo de din, porque es quitarte algo, y ese desprendimiento que se ve simbólicamente en el cuerpo como el prepucio,
tiene una connotación de tipo espiritual. Quiere decir, no hay nada físico que no tenga su connotación espiritual y no hay nada espiritual que no tenga su connotación física. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos un poco de dificultad o un mucho de dificultad en entender que lo físico tiene su connotación espiritual y lo espiritual tiene la connotación física y que no hay nada en el mundo físico que no tenga una relación espiritual. Entonces, muchas veces no entendemos en qué puede afectar espiritualmente el hecho de una persona tenga una membrana en el pene o no la tenga. Se ve qué tanto. Pero aparentemente podríamos dar una clase completa de Brit Milá o 3 clases completas de Brit Milá y se van a dar cuenta que las implicaciones de tener un Brit Milá es lo que se llama en el Zohar, se llama la Vejina Dalet. La Vejina Dalet es que es la cuarta vejina, la cuarta prueba. No son las 10 nisionot de Abraham. No tiene nada que ver con los 10 nisionot de Abraham. El Brit Milá sí es un nisayón de Abraham, es una prueba de Abraham, pero al Brit Milá se le llama la Vejina Dalet. Y la Vejina Dalet es la vejina, la prueba que se hace la persona en la piel, en el nefesh. Y esa prueba incluye a su vez otras pruebas. Por lo tanto, aquella persona que tiene Brit Milá estrena la capacidad de adentrarse y de quitarse una clipa, tal cual como lo imaginamos. Nada más, ahorita les voy a explicar un poco esto, pero el concepto del Brit Milá es un concepto que nos tiene que quedar muy claro, porque el concepto de Brit Milá es el siguiente. Cuando Adán fue creado, Adán, Arreshón, Adán fue creado con Milá. Quiere decir, el hombre cuando fue creado estaba circuncidado. Es cuando Adán come del Etz, Adat, Tov, Berra, la primera cosa que le pasa a Adán, a nivel, dice el Zohar, la primera cosa que le pasa en su forma es que le salió prepucio. Por eso es que la primera cosa que hizo es que dice antes de que comieran el fruto, em ayu arumim, ellos estaban desnudos, beem lo itbosheshu, y no se avergonzaban. Y en el instante que comieron del etzadat, se fueron y se escondieron por su desnudez. Se dieron cuenta de su desnudez. Entonces, el concepto de que se dieron cuenta de su desnudez, este es un concepto muy importante porque Adán, cuando fue creado, era un ser espiritual, era un ser de luz, era Or. Por lo tanto, cuando le salió el prepucio es tal cual Or con Ain, que es piel. Quiere decir, lo que era Or de luz, se volvió Or de piel. Quiere decir que Or con Aleph es 1, hay Or de piel es 70. Se volvió 70 veces más material. Quiere decir que se materializó. Por lo tanto, el prepucio es el símbolo de la materialización de Adán y de la clipá de Adán. La palabra clipá es como si fuera envoltura, la cáscara, lo que es lo más material del hombre. Por lo tanto, el estado ideal del hombre es circuncidado. Y por lo tanto, la clipá es lo que nos hace no estar en contacto con la luz. Es como cuando te compras una tela de blackout. La clipá es un blackout. Impide entrada de la luz. Por lo tanto, el concepto de primario de Abraham Avinu y Abraham volviéndose a Abraham es que Abraham se hace el milá, la milá. Y por lo tanto, esa milá se llama la vejina Dalet, de Dalet, que es 4, que incluye las otras 3 vejinot.
que son la vagina de los ojos, la vagina de la boca y la vagina del corazón. Quiere decir, tenemos clipá principalmente nuestros ojos. Tú piensas que lo que tú ves es lo que es, y la verdad tú ves lo que se te hincha la gana. Somos los más subjetivos del mundo. Es más, la visión te engaña. Así decimos en el Shama Israel, lo taturo a jarei le babejera a jarei enejem. No vayan a través de sus ojos, porque los ojos ven lo que el corazón quiere ver. La boca no se diga. El hombre pecó con la boca, comiendo del etzadat, con hablando la shonará, la serpiente hablando la shonará, etcétera, etcétera. Y tenemos un bloqueo del corazón, donde siempre nuestro corazón es duro con respecto a las necesidades del prójimo. Por lo tanto, la Vejina Dalet es la que incluye a estas y se hace en el or, se hace en la piel e incluye las otras vejinot. Eso es lo que dice el Zohar. Ahora vamos a ver adentro del Zohar. Lo que dice es increíble. Lo que dice el Zohar es que la circuncisión misma es la destrucción de Sodoma. Quiere decir, ¿qué haces con la mila? La entierras, la tiras. Bueno, no es que tiene una kedushá, tiene una kedushá que le hizo un moel y lo estás haciendo con kedushá, pero el desprendimiento del prepucio te lo dan, lo tienes que enterrar, tiene que regresar a incorporarse a la tierra. Por lo tanto, ¿qué significa quitar la milá? ¿Qué significa el Brit Milá? En términos espirituales significa quitar el deseo egoísta unilateral de recibir. Quiere decir, el símbolo de un ser que quiere recibir todo para él es el prepucio. Obviamente, si vemos cómo era la gente en Sodoma y Gomorra, estas ciudades, la gente en Sodoma era gente que nada más querían recibir para ellos. El problema por lo que Dios decidió destruir la ciudad no era otro motivo, sino era porque no querían dar nada. No querían ayudar al pobre, no querían ayudar al desustituido, no querían ayudar a nadie. Por lo tanto, Dios no puede seguir el mundo con una distorsión en la humanidad tan severa, y por lo tanto, el equivalente a quitar ese deseo únicamente de recibir es el Brit Milá, y es lo mismo que la destrucción de Sodoma. ¿Por qué? Porque el Brit Milá no sirve para nada. Lo que quitan ya no sirve para nada. Es algo que ni fu ni fa. De ahí no sale nada. Es como al polvo. Dice, del polvo vienes, al polvo vas. No tiene ni siquiera tierra, no tiene fertilidad, no tiene nada. Es la pura clipa. No tiene algo bueno, per se. Ahí viene la cosa. Y el drama verdadero es que por haber estado en contacto con algo bueno, contiene un poquito de bien. Es como decir, esa envoltura, puede ser que esa envoltura no te la vas a comer, la envoltura del plátano, la envoltura de una cáscara, pero por haber estado conteniendo algo que es bueno, la fruta o algo bueno, en este caso el pene, que es la semilla, etcétera, es yesod, etcétera, etcétera, tiene un poquito de bien. Y ese poquito de bien es Lot. ¿Entienden? Entonces, la remoción del Brit Milá es la destrucción de Sdom, y la salvación de Lot es sacar lo poquito que hay de bien en la cáscara, porque siempre en algo tiene que tener algo bueno. Hasta en las cosas más malas hay un poquito de verdad. Hasta en la mentira más grande hay un poquito de verdad. Hasta en el lugar donde el mal es radical hay un poquito de bien. Porque si no, no tendría existencia. Porque Dios es bien, porque Dios es verdad. Entonces, para que pueda existir algo,
tiene que tener, aunque sea un gramo de bien, o tiene que tener algo redimible. Por lo tanto, lo que es redimible de Sdom es Lot. Y aparentemente hay algo en Lot que puede ser muy mal juzgado, puede decir, qué tipo tan reactivo, porque se fue a un lugar tan malo, por acá, por allá. Pero por otro lado, también le puedes hablar de él como un cuate muy bueno. Se quedó callado cuando Abraham vino, pretendió que él era el hermano, siempre quiso hacer gesed a los invitados, aunque no lo hizo igual que Abraham, pero también estaba preocupado por sus invitados. Quiere decir, tiene muchos elementos muy redimibles. No todo es una porquería en Lot, no es un rasha, gamur. La Torah no nos dice que es un rasha, la Torah nos pone a un tipo que simplemente no sabemos cómo juzgarlo. Entonces, aquí comienza el Zohar a decirnos que la visita a Abraham para curarlo del Brit Milá es Lot, equivalente. La remoción del prepucio es la destrucción de Sodoma y la visita y la recuperación de Abraham es salvar a Lot. Quiere decir, son como sinónimos metafísicos. Por lo tanto, lo que estamos acá tratando de entender es que el grosso del Brit Milá, el grosso de la orla, del prepucio, no sirve para nada, pero existe aparentemente algo redimible. Y el que viene a redimir lo poco que había redimible en Sdom es Lot. Por lo tanto, hay que salvar a Lot. Por eso Dios manda a Rafael a salvar a Lot y a Gabriel a destruir Sdom. Y aparentemente hay algo que tiene que pasar con Lot. Y lo que tiene que pasar con Lot es que a través de cierta energía que tiene Lot, tiene ciertos elementos que sí son muy negativos. Y el hecho es que más adelante el Zohar, cuando habla de Lot como el Yetzer Hará, como que él encarna el Yetzer Hará. Pero acuérdense que cuando Dios crea el Yetzer Hará, no dijo nada más que era el Yetzer Hará, sino que cuando crea el Yetzer Tov, dice Tov, y cuando crea el Yetzer Hará, dice Tov Meod. Por lo tanto, el Yetzer Hará, aunque lo vemos como el gran enemigo, es un importantísimo creación que permite a las personas avanzar y mejorarse. Porque, como dijimos en alguna clase, no puede el bien volverse muy bien si no pasa por el mal. Sé que es una clase difícil, pero bueno, ahí vamos. Ahorita si tienen dudas, lo platicamos. Por lo tanto, en el caso de Lot, aparentemente, aunque él sea el Yetzer Hará es un ingrediente importantísimo en la vida de las personas. Lo que es más, el nivel de Yetzer Hará de una persona está en relación proporcional a su potencial. Cuando una persona tiene mucho potencial, tiene mucho Yetzer Hará. Cuando una persona no tiene nada de potencial, no tiene Yetzer Hará. Cuando una persona muere, se acaba el Yetzer Hará. ¿Por qué se acaba? Porque ya no tiene potencial. Cambia una persona que tiene por delante descubrir la vacuna contra el COVID o tiene por encima escribir un gran libro o afectar a mucha gente, son las personas que tienen más Yetzer Hará. Porque entre más potencial tienes, tu Yetzer Hará se incrementa proporcionalmente. Por lo tanto, el concepto de Lot como Yetzer Hará es que había que salvar al Yetzer Hará y había que salvar lo redimible en Sdom porque es algo, un ingrediente importante hasta la época mesiánica y que se tiene que incorporar al pueblo de Israel, que se incorpora obviamente por vía Ruth.
estoy dejando miles de dudas y bueno, ni modo, pero ahorita si quieren podemos contestar. Ahora, viene un tema de la mano. Sabemos, hemos ido a esta región, la región del Mar Muerto, es una región que nos maravilla, primero que todo porque el Mar Muerto y toda esa región, que era donde estaba Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera, todo eso está menos 400 del nivel del mar. Es el lugar más bajo de la Tierra. Por lo tanto, se entiende como que pasó, como que hubiera caído ahí una bomba atómica que destruyó todo y que nunca crece nada, porque tú vas allí y no hay nada. Hay sal y hay tierra y raspas la tierra y encuentras sal y hay un agua ahí atorada que no tiene vida o que tiene una vida microscópica mínima, que no crecen peces, no crece nada. Y el famoso pilar de la mujer de Lot, que la Torah dice que le dijo Lot, le dijo Dios a Lot, le dijo el ángel a Lot, vamos y que no voltee tu mujer, que no voltee nadie hacia atrás, porque se va a destruir, porque se va a morir. Y la mujer de Lot se voltea como con un tipo de empatía, como que le atrajo lo que estaba pasando y ahí se quedó como petrificada como un pilar de sal hasta el día de hoy. Entonces, aquí tenemos varias cosas que decir. Primero que todo, el concepto de la sal es un concepto muy importante en la Kabbalah, que ahorita vamos a hablar de un poco de él, y es muy interesante porque toda la historia es que la mujer de Lot fue a buscar sal con los vecinos y que vía que fue a pedir sal, es que los vecinos se enteraron y vinieron a atacar a Lot y a los visitantes y se hizo todo el relajo de los vecinos. Por lo tanto, es muy interesante que ella como que comulgaba con las ideas de Sdom y estaba como a favor del din que se hacía en Sdom. Y por lo tanto ella queda como un pilar de sal, midá que neget midá, por haber hecho una maldad con la sal, ella quedó hecha sal. Pero acá viene un tema muy importante, el tema de que todas las 5 ciudades quedaron convertidas en pilares de sal. Todo es monumentos de sal y montañas de sal y no crece nada por ahí. Es un lugar muy, muy raro sobre la tierra. Por lo tanto, no podemos pensar que no tiene nada que ver la sal con, con la narrativa y con la Kabbalah. Y más que dijimos que la generación del diluvio fue una generación que tuvo una clipa en Gesed. Dijimos que el problema de la generación del diluvio es que robaban. Dice la Torá, Dios vio esta generación y se arrepintió de haber creado porque fue una generación que no pudieron poner límites entre ellos y su entorno. Y como el hombre es la cúspide y la corona de la creación, cuando se corrompe el hombre, se corrompe toda la creación. Por lo tanto, el Midrash nos cuenta que en la época del diluvio, yo te robaba, tú me robabas, este se metía con un hombre casado y esta se metía con una mujer casada y este se metía hombres con hombres, mujeres con mujeres, se metían niños con mujeres, se metían animales con hombres, se metían una especie con otra especie, se interrelacionó el trigo con el maíz y el este con el otro y se hizo un caos. El problema de la generación del diluvio fue en Gesed y el símbolo de Gesed en la Torah es el agua. Por lo tanto, cuando vemos que Dios mandó un diluvio, ustedes no pusieron límites, por lo tanto, los límites los van a borrar. No va a haber límites para ustedes porque el agua los va a convertir a todos en una sopa cósmica y se va a perder los límites. Mida que neget mida. Esto es, que negue de esto, en vez de esto, tenemos el caso de Sodoma. Sodoma es sal. La sal es lo opuesto que hay del agua. Esto lo saben ustedes porque, bueno, yo en medicina, todo lo que era la terapia intensiva, era cómo estaban sus líquidos y cómo estaban sus electrolitos. Y ahí vemos que todo se resuelve en terapia intensiva
por el balance hidroeléctrico. Y el balance hidroeléctrico es el balance de la vida, porque la vida se formó en el agua, pero no en el agua, sino en el agua salada. Es muy interesante, pero la sal en sí es lo opuesto que el agua. La sal es quema, la sal es exactamente diametralmente opuesto que el agua y obviamente la sal ejemplifica y es el din. Por lo tanto, así como la generación del diluvio peca con Gesed y acaba borrada por agua, que es Gesed, la generación de Sodoma y Gomorra pecan en din, tienen clipa en din, tienen exceso de din, y el din desbordado hace que todo se queme, y por eso en estas ciudades hasta el día de hoy no crece nada porque todo está quemado y todo está convertido en sal. Hay miles de cosas derivadas de esto, pero el concepto derivado de esto es que así podemos entender cuál es el trasfondo de que estas ciudades, hasta el día de hoy, cuando vas al Negev, cuando vas al sur de Israel, te topas con unas ciudades o una región muy grande que la Torah describe como verde, rica, era como un tipo de norte de Miami, todo verde con campos de golf, y de repente llegas ahí, está todo seco y no hay nada. Es completamente lo opuesto a lo que imaginamos. La realidad es que hay mucho más que hablar al respecto, pero creo que vamos a privilegiar algunas preguntas para que podamos adentrarnos. También podemos ver que Sara, en contrapartes, es Geburay, que ayuda a Abraham. Lo vemos cuando decide sacar a Agar. En efecto, Tania, es completamente cierto. Cuando vamos a ver a la Simaot en el árbol de la vida, nos vamos a dar cuenta que las Simaot no son... Siempre la mejor pareja no es la que es igual a ti, sino es la que complementa tu vida. Y esto es una importante cosa de vida. A veces uno quiere quedarse con una pareja que es idéntico a uno, pero es como que está uno enamorado de uno, entonces quiere ver en el otro lo que es uno. Abraham es Gesed, pero definitivamente Sara y Meinu es Din. Y gracias a Sara es que puede haber una transformación de Gesed a Din hacia el Tzhak. En cambio, cuando Sara trata de criar a Ismael, no la dejan. Y Agar y Ismael es la clipa de excesivo de Gesed. Y por lo tanto, por eso Sara, en efecto, acaba corriendo a Ismael de esa zona y dice que mi hijo se críe sin Ismael porque lo va a destruir. Es una excelente pregunta. Ahora, este tema que alguien me preguntó algo increíble. No lo iba a hablar, pero ya que lo... Mil gracias, Anet, mil gracias. Tania, me vuelves a preguntar algo muy increíble. La sal conserva. Sí, yo siento que es el límite, ahí los límites. Los límites conservan, Ajá. exactamente, pero hay algo acá bien interesante que yo me topé, que se los voy a dejar como una idea, una semilla en su cabeza. Cuando está hablando de la mujer de Lot el Zohar, dicen que Lot, vean qué impresionante, dicen Lot es el Leviatán y la mujer de Lot es la mujer de Leviatán que Dios mató para que no se hiperreproduciera. Y acá viene lo más impresionante todo. Y la saló, dice, saló a la mujer de Leviatán y la conservó y la conservará hasta el festín de los tzadikim en el mundo venidero. Saben que el banquete del mundo venidero es el Leviatán. Entonces, ¿qué es esta mujer que Dios mató desde el quinto día de la creación y que la saló y que la conservó para dársela de comer a los tzadikim? Es la mujer de Lot. Es lo que dice el Zohar. Por eso tu pregunta me quedé fascinada porque dije, no lo iba a mencionar, no lo iba a mencionar. Creo que como cierre de esto, tengo que sí decir, lo más importante de esta historia es el concepto que pasa de las hijas de Lot. Porque la verdad es que si tú lo ves, dices, qué horror de historia.
Imagínate el papá, sea quien sea medio tzadik, sea raro, haya entendido mal el Gesed de Abraham, es la clipa, lo que tú quieras. Imagínate este señor que tiene el sejut de ser salvado, porque tiene el sejut de ser salvado, y el hecho es que lo salvó Abraham de la guerra y lo salvó Dios de mandarle un ángel. Entonces hay algo en él que es muy redimible. Como dijimos, dentro del mal siempre hay algo de bien, y ese bien que hay dentro del mal es el equivalente de Lot. Entonces, de pronto tienes a Lot y tiene a sus dos hijas vírgenes, porque claramente la Torah dice, tengo dos hijas vírgenes que no han conocido hombre y se las doy a los viajeros. Entonces Lot está asegurando que son dos chicas vírgenes, que no sabemos cómo se llama, y se llama la grande y la pequeña. Y de repente la grande tiene la iniciativa y dice, se destruyó el mundo. A ver, pónganse en este mood. Se destruyó el mundo. No hemos tenido ninguna relación sexual nunca. Y a donde iban a buscar gente, no hay gente. Y entonces dice, no es que mi papá me guste, no es que quiera con mi papá, pero depende de nosotros que el mundo se desarrolle. Se acabó el mundo. Estamos en la situación primaria de otra vez, como Noaj, empezar de la nada. Entonces viene la grande, se acuesta con el papá y concibe a Moab. Es tanto que está orgullosa que es Meav, de mi padre. Ella está orgullosa y ella se ve a sí misma como una persona que está haciendo gesed. Porque ella está dando su virginidad y está dando su noche de bodas y está dando toda esta idealización del amor, se lo está dando a su papá. Nadie quiere acostarse con su papá. No es nada atractivo, aunque la época edípica se resuelve a los 3 años. Ese es un tema muy importante. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ella quiere hacer gesed. Porque ella no dice, quiero tener diversión, quiero tener esto. Ella cuando convoca a la hermana dice, quiero tener zera, descendencia, quiero que el mundo se continúe. Entonces, desde esta perspectiva, al contrario, vemos a una persona sacrificada completamente para tener hijos. Y que su prioridad de vida no es otra que no sea tener descendencia y que la humanidad continúe. Entonces, de repente ya vemos en ella algo muy redimible. Y entonces le dice a la chiquita, ahora te toca a ti. El Zohar dice que todo fue gracias al vino. Y el Zohar dice textualmente que se trata del Etz, Adat, Tov, Berra. Por si hubiera duda, ¿qué es el Etz Adat? El Zohar en este apartado, porque se contradice en otros momentos, dice comer del Etz Adat era tomar vino. Porque el único producto de la naturaleza que afecta el Dat es el conocimiento, es el vino. Por lo tanto, según este relato, el hombre comiendo del Etzadat es teniendo sexo con el efecto del vino. Es interesante. Entonces ahora le dice a la pequeña, ahora te toca a ti. Y la pequeña dice, pues va. Entonces la pequeña también entra en este tema de tenemos que poblar el mundo y tenemos que hacer gesed. Y es un gesed en donde la persona se nulifica a sí misma. Se nulifica a sí misma porque no es quiero tener por mí, quiero tener, no. Tenemos que salvar a la humanidad. La continuación de la humanidad depende de nosotros. Entonces tenemos que hacer un gesed de extremos. Entonces aquí viene el final de la clase y les tengo que decir algo muy importante.
Aquí viene un problema muy importante para el pueblo de Israel, que lo tiene contemplado el Zohar. Y fíjense que curiosamente está acá, se los tengo en una diapositiva, y quiero que lo vean escrito porque es algo que Mamash dice el Zohar de manera muy interesante. Por eso les dije que nada más vía el Zohar podemos entender esto. Ok. Básicamente, Sdom era Din y Lot se va ahí como para... Es como cuando tú quieres lucirte, entonces te vas a un lugar a donde tú eres, por ejemplo, no sé, un deportista mediocre. No te vas a ir a Estados Unidos o Alemania, donde hay deportistas increíbles. Te vas a ir a un lugar donde no hay deportistas para ser el mejor deportista. Un poco esto. Quiere decir, Lot es como una luz que al lado de la luz de Abraham no se ve. Quiere decir, Abraham es un reflector atómico de luz y Lot es un cerillo. Entonces, Lot dice, sorry, al lado de Abraham no soy nadie, entonces me voy a ir a la oscuridad máxima para que mi luz se vea y alumbre. ¿Sí se entiende? Y por lo tanto, él se va ahí, que es un lugar de puro din, y aquí viene un tema muy importante. El problema que tiene el pueblo de Israel con Moab y con Amón es muy severo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy importante, que el Zohar habla muchísimo de eso, pero ya no me da tiempo de hablar y además es muy complicado para esta clase, entre mujeres de Moab y hombres de Moab y mujeres de Amón y hombres de Amón. ¿Por qué es diferente? Porque vean estas palabras, está muy interesante. El din, los dinim es el din masculino en clipá, se llama din de jura. Y no tiene remedio. Por eso, cuando los Yehudim van a conquistar la tierra de Israel y pasan por el territorio de Moab y de Amón, piden tomar agua y los generales y los pobladores de Moab dicen, no cerraron los pozos para que no tomen agua. Quiere decir, ellos continúan con la continuidad de no hacer gesed. Pero en cambio, dice el Zohar, la parte femenina de Amón y Moab, la parte femenina que se llama Nukba, esa sí tiene remedio y esa es, no nada más tiene remedio, esa vía ese lado femenino es que viene Ruth, la moabita, que es la bobe de David Amelech. Por lo tanto, por eso es importante que hasta la 10ª generación un moabita no se puede convertir. Y por eso Ruth entró al pueblo de Israel porque ella es mujer. Y por otro lado está Naamá, que es la que se casa con Shlomo Amelech y tienen a Rehabam, viene de Amón. Quiere decir, la parte femenina tiene redención y la parte masculina no tiene redención. No les quiero explicar más para no hacer las bolas peor, pero ahora sí pregúntenme lo que quieran. No sé si les pareció muy complicada la clase, pero a mí me pareció fantástica. Así que, please, con confianza me pueden preguntar lo que quieran. Anita, Tania, Raquel, Janet, nos quedamos poquitas. Esta clase me escribieron varias personas que no podían entrar, pero no importa, la grabé. Y si tienen alguna duda, pues sería bueno que me la pregunten. La verdad, Anet, muchísimas gracias. Está impactante la clase, me parece sensacional, pero me parece tanta información que no tengo ni preguntas porque tengo que digerir lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo. ¿No? Es mucha información, de hecho quiero volver a oír la clase porque mejor ya no tomo apuntes y me concentro en lo que estás diciendo, ¿no? La grabé